conexión a cada persona que está buscando de ti. No importa si está aquí en los Estados Unidos, en un sábado frío, en medio de una pandemia. No importa si está en Colombia, en Venezuela, en la República Dominicana o en Canadá. Tu Santo Espíritu hasta allí llega con su santa presencia y su bendición. Que al abrir tu palabra, oh Señor, nosotros podamos recibir la luz del cielo y nuestros corazones sean transformados. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos queridos, bienvenidos sean todos a este programa, una serie que vamos a iniciar esta mañana. Vamos a continuar el sábado próximo y luego venimos al templo. Y si tú estás a través de las redes, quiero decirte que has hecho la conexión correcta en el día indicado, porque Dios tiene un mensaje para ti. Durante esta semana tuvimos una nevada que en 5 años no habíamos tenido, y hoy ya habíamos preprogramado tener el culto virtual. Pero qué bendición que lo que Dios puso en el corazón de los dirigentes, del pastor, de la junta, ya estaba en la agenda divina, para que tú no tengas que exponerte a caerte en el hielo, a perder tu parqueo si ya limpiaste tu área, para que tú puedas desde tu casa, en medio de la pandemia, observar la cuarentena, pero todavía estar en comunión con Dios y con tus hermanos. Dios te bendiga, comparte la transmisión, porque va a ser de bendición. Abrimos la palabra de Dios en el libro de Cantares, Cantares capítulo 2, versos 10 al 12. Mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque he aquí ha pasado el invierno, se ha mudado la lluvia, se fue, se han mostrado las flores en la tierra. El tiempo de la canción ha venido. En nuestro país se ha oído la voz de la paloma. Mis queridos, aparentemente, cuando abrimos el libro de los Cantares, se nos hace un poco difícil visualizar en una relación de amor entre un hombre y una mujer un mensaje divino. Pero para poder entender de qué se trata el mensaje de esta mañana, tenemos que conectarlo con la historia de Noé en el diluvio. Aquí, simbolizando el amor entre una mujer y un hombre, como si fuera el amor de Dios con su pueblo, el libro de los Cantares promete que ha pasado el invierno. El invierno simbolizando la temporada difícil, fría, tosca, que muchos de nosotros estamos viviendo hoy en día. Y que desde el mes de marzo de este año hay un invierno de otra índole. Un invierno que se ha sentido en el mundo entero, aún en los países más cálidos del mundo. Me refiero a la pandemia del coronavirus. Esta mañana, como esa paloma que canta y anuncia la primavera, un nuevo comienzo, el Espíritu de Dios ha puesto en mi corazón y en mis labios este mensaje. Querido, el invierno ya pasó, lo mejor está a las puertas. Tu bendición está en camino. Dios tiene algo especial para ti. Pero pastor, yo no entiendo mucho el símbolo, por eso te invito a que leas conmigo el relato de Noé y el diluvio. Génesis capítulo 8. Voy a leer los textos 4 en adelante, pero déjame decirte un poquito acerca de lo que sucedió. Noé escuchó la voz de Dios que le dijo: los juicios han de llegar a este mundo. Hazte un arca, porque ya mi corazón no va a contender para siempre con el ser humano.
la maldad del ser humano ha llegado hasta lo sumo. Algunas personas se preguntan si esta pandemia fue un castigo de Dios. Mi querido, Dios no es quien castiga. El libro de Job deja eso claro. Cuando en esta escena, Job, siendo justo, sufre los ataques que el enemigo había instigado. Sin embargo, en la Biblia hay un cuadro donde tu Dios y el Dios a quien yo sirvo siempre trata de proteger al inocente. En el libro de Génesis, recuerdo cuando la destrucción de Sodoma, Dios estaba con Abraham tratando de buscar si había por lo menos un grupito de personas justas. Si por lo menos hubiese 50, él hubiese evitado la destrucción, pero no lo encontró. Y siguió buscando, pero no lo encontró. En el libro de Apocalipsis encontramos a Dios tratando de detener a través de sus ángeles los 4 vientos para que no destruyan, hasta que los seres escogidos, los cristianos como tú y como yo, aquellos que quieran servir al Señor, sean sellados en sus frentes. Dios no envió la calamidad del coronavirus, pero tú y yo estamos sufriendo las consecuencias. Quizás ya te enfermaste, aun cuando eres creyente. Quizás ya perdiste a un ser humano, a un ser querido, a un amigo, a un vecino, a un familiar. Dios tiene un mensaje para ti en esta mañana. No cambies la conexión. Mira qué sucede. Verso 1. Génesis 8:1. Y se acordó Dios de Noé. Dios no se ha olvidado de ti. Dios, en medio de esta cuarentena, aunque tú te sientas solo o sola, aunque te sientas que el mundo te ha dado la espalda, yo vine a la iglesia a decirte en esta mañana, Dios todavía se acuerda de ti. Y se acordó Dios de Noé y de su familia y de los animales. Y el verso 5 en adelante empieza a decir, ¿qué hace Dios cuando se acuerda de sus hijos? Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. En el 10, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de la cuarentena, de los 40 días, abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió a un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de la tierra. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. En mi pico, como esa paloma, yo traigo una hoja de oliva que anuncia la bendición, que ya la maldición sobre esta tierra está siendo retirada, y no necesariamente por las vacunas. Gloria a Dios por los científicos, gloria a Dios por la vacuna. No, lo que estoy diciendo es que lo que Dios ha puesto en mis labios es el mensaje del canto de la paloma. Así como decía el libro de Cantares,
Y ese canto, ¿en qué consiste, pastor? Consiste en una rama de olivo. Lo único que necesitaba Noé ver era una rama de olivo en el piquito de una paloma. El cristiano, lo único que necesita en medio de las tempestades de este mundo es saber que Dios está a su lado, en su presencia. En estos días, hace una semana exactamente, una semana y 2 días, el agua caliente de mi casa se dañó irreparablemente. Había que cambiar el tanque. Para los que están en otros países, aquí en los Estados Unidos, especialmente en el invierno, tú tienes que tener un sistema de calefacción para que poder utilizar el agua, aclimatarla. De otra manera no puedes vivir, no puedes funcionar, no puedes cocinar, no puedes asearte. Ese sistema se dañó. Y yo he aprendido una cosa, mi querido, a no cuestionar a Dios. A no cuestionar a Dios y aceptar su voluntad sin preguntas. El sistema es costoso. Casi $1,600 cuesta ese sistema, por lo menos el de mi casa. Hay casas más grandes, casas más pequeñas. Entonces, todo un día y luego la mitad del otro día estuvimos bregando con eso. Gracias a Dios pudimos resolver el problema. En el invierno ese es un problema increíble, aunque tú no lo creas. Ahora, tú te preguntas, ¿por qué tú le das gracias a Dios, pastor? Lo que pasa es que la Biblia dice que antes de que tú tuvieras el problema, antes de que tus oraciones asciendan al cielo, ya Dios está pendiente de ti cuando tú eres un hijo de Dios. Este jueves pasado, hacía una semana de que habíamos cambiado el sistema y ahora el sistema tiene agua caliente exquisita. Los muchachos ahora no quieren salir del baño, están contentos, dándose su ducha calientita. Y mientras yo me estaba duchando, afuera estaba cayendo una nevada que no habíamos visto en los últimos 5 o 6 años. Entonces Dios me recordó. ¿Tú te acuerdas la semana pasada cuando se dañó el sistema de calefacción? Imagínate que ese sistema se hubiese dañado hoy, en medio de esa nevada. Si la semana pasada no pudiste conseguir una compañía, por lo menos las primeras 3 horas, todas están ocupadas en este tiempo. Imagínate que hubiese sucedido hoy. Entonces yo alabé al Señor por eso. Porque en medio de la nevada, yo hubiese tenido que pasar por lo menos 1 o 2 semanas para conseguir quien me cambie ese sistema. Y en el transcurso, la cañería pudieron haberse congelado. Y entonces yo hubiese estado en un problema mayor. Ah, mi querido, no cuestiones a Dios. La Biblia dice en el libro de Romanos, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Noé pudo haber dicho, Señor, si tú me hablaste para que yo hiciera esta arca, ¿por qué no me hablas ahora para saber cuándo va a terminar mi cuarentena? Ah, mi querido, le estoy hablando a alguien que le está haciendo la pregunta equivocada al Señor, que está en medio de la cuarentena y diciendo, Señor, háblame cuándo va a terminar. Y esta quizás sea el mensaje del Señor para ti. Ahí viene la paloma con un ramito de olivo en el pico. ¿Y de qué se trata esta paloma que aparece en el libro de Cantares? ¿De qué se trata esta paloma que aparece en el libro de Génesis? Es la paloma de la salvación. Es la paloma que trae buena nueva de nuevos comienzos. Mira, si tú lees en la Biblia, lo primero que hizo Noé, después que bajaron las aguas, fue construir un altar para que el fuego del poder de Dios se manifestara en él y en él traer una ofrenda. Me gozo, mis queridos, porque en medio de lo que estamos viviendo en estos días, yo he visto la mano de Dios. Aquí mismo en el templo donde estamos,
Fue un desafío 3 años atrás poder abrir este templo, pero el diablo no estaba contento porque este centro de adoración donde se manifiesta la presencia de Dios iba a ser un centro de guerra en contra de las fuerzas del enemigo. Poco tiempo después de la inauguración, entonces vinieron los conflictos, vinieron los problemas, el templo empezó a decaer y en medio de esa crisis Dios nos llamó para que seamos los líderes espirituales de la iglesia. Hermano, cuando los líderes de la iglesia se reunieron conmigo el primer sábado, vimos un panorama un poco sombrío. La mitad de la congregación con la cual iniciamos, el templo con una filtración que estaba dañando no solamente el segundo piso, sino también el santuario. Y como si eso fuera poco, en la transacción de adquisición del templo, se hicieron unos papeleos, o se dejaron de hacer unos papeleos, y el templo debía $17,000 de taxes a la ciudad. Más de una ocasión me arrodillé y le dije: Señor, en medio de esta crisis, ¿tú crees que es posible, teniendo un trabajo full time, a tiempo completo, que nosotros podamos salir adelante? Y Dios una y otra vez me dijo: tú no estás solo, solo trae mi presencia a la casa de Dios. Mi querido, desde ese entonces, eso es lo que hemos tratado de hacer. Reedificar el altar, poner a Dios en primer lugar en esta iglesia. Y desde hace ya 2 años hemos visto la gloria de Dios manifestarse aquí con poder y grande gloria. Dios ha traído a las personas. Tenemos miembros que manejan más de 1 hora para estar aquí con nosotros cada sábado, porque aquí está la presencia de Dios. Donde Dios está, donde Dios se manifiesta, todo es posible. A veces me llaman personas, cuando empezamos el proyecto de reconstrucción, me llaman personas desde Nueva York y me dicen: yo quiero aportar desde $20 hasta $3,000. Hay personas que lo ponen para la gloria de Dios, y todo eso porque Dios es el que está en medio nuestro. ¿Qué fue lo primero que hizo Noé cuando salió del arca? Poner a Dios en primer lugar. El tema de nuestra iglesia es traer la presencia de Dios a mi corazón, traer la presencia de Dios a mi hogar, traer la presencia de Dios a mi iglesia, y todo lo demás será añadido. No cuestionar al Señor, traer a Dios a tu corazón. Y por último, de las cosas que hizo Noé que más me impactó, es que él entendió el símbolo de la paloma. Noé empezó a enviar el cuervo, pero el cuervo no tiene un simbolismo en la Biblia. Noé luego entendió qué debía hacer y se agarró de la paloma salvadora. Mira, la paloma es símbolo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue lo que Dios prometió a sus hijos para poderlo ayudar a navegar por las dificultades de este mundo. Todo nuevo comienzo debe empezar con el poder del Espíritu Santo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero cuando llegó el Espíritu de Dios, todo empezó a tomar forma y orden. Entonces, lo primero que debemos hacer para poder pasar esta pandemia es dejar todo atrás e invitar al poder del Espíritu Santo a tu corazón y a mi corazón. Hace más de 3 meses
que yo estoy pidiendo por el Espíritu Santo en mi vida. Y te digo, la bendición que he recibido cada día no tiene límite. A veces voy a la naturaleza a hablar con Dios y he descubierto que en todos los años que he estado en la iglesia, todos los años que he sido líder, todos los años que desde que me bauticé, todas las tentaciones que me arropaban ahora han perdido su atracción. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que el enemigo me pone una tentación, me acuerdo, Señor, esto me agrada, pero yo quiero mucho más tu Santo Espíritu. No hay nada en este mundo que yo desee más que el Espíritu Santo en mi vida. ¿Saben por qué? La Biblia dice, no deis lugar al diablo. De la única manera que yo puedo desarraigar al diablo y sus estragos, al enemigo, de las neuronas y las conexiones que ha hecho en mi corazón, en mi vida, en mi mente. De la única manera que yo puedo pasar un legado a Christian y Christopher, ser un ejemplo de fidelidad y de amor para mi esposa, es si yo permito que el Espíritu Santo llene mi corazón. De igual manera tú, mi querido, lo único que te va a dar un nuevo comienzo en tu hogar, lo único que te va a dar un nuevo comienzo en tu vida espiritual es la presencia del Espíritu Santo. No importa lo desordenada que esté, no importa lo vacía que esté, tu vida puede empezar de nuevo a coger forma. Y al final, cuando Dios termine de trabajar contigo, tú vas a escuchar las palabras que el Señor mismo dirá, que todo lo que he hecho en ti, hijo, es bueno y en gran manera. Pero el Espíritu Santo no solamente el símbolo de comienzo, sino también de nuevos comienzos. Antes de yo decirte el por qué, quiero hacerte esta historia. El símbolo de la paloma es símbolo de una nueva oportunidad. El 23 de febrero del año 1942, la Segunda Guerra Mundial, había una tripulación británica que estaba regresando sobre el mar después de haber inspeccionado el campo enemigo en el país de Noruega. Cuando venían de regreso, a más de 120 millas de la base, todo el fuego enemigo, los proyectiles, habían hecho estrago en la nave. Y la nave se cayó de picada. Y aunque se salvó la tripulación, ahí se encontraban como Noé, navegando en medio del mar, sin esperanza, sin saber a quién acudir, en desesperación. Y en medio de esa situación lúgubre, entonces alguien se acordó que dentro de la carga, en 1942, en la Segunda Guerra Mundial, en ese avión bimotor, había en la parte de atrás una paloma mensajera en una jaulita. Y a alguien se le ocurrió, es casi imposible que ella pueda llegar. Y si llega, ¿cómo va a decir? Porque las palomas no hablan. ¿Cómo podemos mandar un mensaje de dónde estamos si no sabemos dónde estamos? Pero en medio de la desesperación nació la fe. Mi querido, quizás tú estás en el mismo medio de la desesperación. Y a ti yo quiero decirte, así como Noé, Dios tiene una paloma. Así como la tripulación británica en medio del mar, Dios tiene una paloma. Y esa paloma se llama el Espíritu Santo. Cuando tú le permites al Espíritu Santo guiar tu vida,
Él te llevará por el valle de la sombra de la destrucción y la muerte, y te dará la salvación y la vida eterna. Ellos soltaron la paloma, y la paloma empezó a volar y a volar. Ellos no sabían qué iba a suceder con la paloma. Lo único que les restaba era confiar en Dios, de que ellos iban a recibir de alguna manera ayuda. Muchos días pasaron, pero al final la paloma llegó a su hogar, y con la paloma llegó un mensaje, y en ese mensaje no había mucho que coordinar. Así que el dueño de la paloma fue a la base y dijo: esta paloma llegó. Los científicos empezaron a decir: ¿cuándo llegó? ¿Cuál es la velocidad del viento? ¿Hace qué tiempo? ¿Cuándo fue la última señal del avión? Y con toda esa información, el tamaño de la paloma, la dirección del viento, dónde estaba el avión la última vez que mandó la señal a la tierra, con toda esa información llegó la ayuda y salvó la tripulación. Ah, mi querido, déjame decirte, la ayuda viene en camino. El ramito en el pico de la paloma ya está aquí. Para los que creen en Dios, para los que tienen confianza en Él, entonces eso es más que suficiente. Lo único que necesitas es creer, dejarte guiar por la paloma, que es el símbolo del Espíritu Santo. Hace más de 2000 años, los judíos estaban en una desesperación política y espiritual. En medio de su esclavitud, Roma los tenía subyugados. No veían esperanza. Ellos, por su desobediencia, estaban sufriendo las consecuencias del castigo. Y en medio de su oscuridad, Dios envió a Juan y le dijo: aquel en quien tú veas descender el Espíritu, ese es el libertador. Juan empezó su ministerio en medio de las dificultades del desierto, llamando a las personas al arrepentimiento, llamando a las personas al bautismo, llamando a las personas a empezar de nuevo. Y unos pocos empezaron a llegar, y luego muchos, y luego todo el pueblo venía a Juan. Pero no importa lo que Juan hiciera, cada vez que bautizaba a una persona, todavía no había visto la señal. Hasta que un día, en las orillas del río Jordán, llega Jesucristo. Y cuando llega Jesucristo, Juan lo avisa y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan entendió el símbolo de la paloma cuando, al bautizar a Jesús y Jesús emerger del agua, descendió del cielo como si fuera una gran paloma el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ungió al Señor Jesús. Y luego que Jesús fue ungido, entonces proclamó en el templo el mensaje de la paloma y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor, me ha mandado a dar buena de salvación, a anunciar el año de la libertad para los cautivos. Y ese es mi mensaje para ti, mi querido. El Espíritu Santo es la única paloma que puede anunciar bendición después de la pandemia,
prosperidad física y espiritual. Y por eso no me refiero a las cosas materiales que perdiste. Me refiero a una oportunidad a empezar de nuevo. Porque si hay algo que yo he aprendido en la pandemia, esta es que todas las cosas de este mundo pueden ser basura en momentos de la dificultad y la crisis. Ah, mi querido, Dios tiene un plan para tu vida, un nuevo comienzo. Si como Noé, tú pones a Dios en primer lugar y haces un altar donde arda el fuego del Espíritu Santo, Dios tiene un nuevo comienzo. Si como el pueblo judío, cuando Jesús le anuncia la buena nueva de salvación, todos aquellos que recibieron ese mensaje, entonces encontraron la luz de la salvación. Pero las iglesias ahora están abriéndose. Alguien me decía el otro día, pastor, yo estoy sorprendido. Yo pensaba, después que tuvimos 3-4 meses encerrados, que cuando la iglesia abriera, los templos se iban a llenar. Estoy sorprendido. Yo decía, ¿por qué te sorprende? Digo, la persona tiene miedo de contagiarse en la iglesia. Pero van a los supermercados, van a los restaurantes, van a otros lugares. Digo, mira, si hay algo que yo he aprendido en mi vida es lo siguiente. La mejor semana de oración se llama los problemas. El mejor sermón es cuando tú estás en problemas. No hay nada que pueda hacer el predicador tan efectivo para que la gente se doblegue ante Dios como una calamidad. Aún los egipcios, cuando llegaban las plagas, el faraón con su corazón duro, clamaba a Dios por perdón. Mi querido, yo no te estoy hablando de empezar de nuevo, de una manera como solamente porque quieres escapar de las consecuencias de lo que estás viviendo. Te estoy hablando de empezar de nuevo por agradecimiento a aquel que un día vino a este mundo para entregar su vida para que tú y yo tengamos salvación y vida eterna. Te estoy hablando y te estoy haciendo la invitación a entrar al arca de la salvación, a encontrar en Jesús y en el Espíritu Santo la única guía que nos puede sacar del problema del pecado, el problema que destruye la vida tuya y la mía. Cuando el Espíritu Santo llega a mi corazón y al tuyo, empieza esa transformación. Mira lo que hizo Noé. Noé agarró de los animales y ofreció y sacrificó a Dios. Y yo te pregunto, ¿qué tienes tú que ofrecer en sacrificio a Dios? ¿Qué tienes que dejar en el altar? ¿Qué tienes que dejar que Dios consuma en tu vida? Si hay algo que tienes que ponerlo en el altar, hoy es el día. Mañana puede ser muy tarde. La paloma de la salvación ya viene en camino. Vamos a recibirla. No permitas que el enemigo se robe la bendición que Dios ha preparado para ti. Un nuevo comienzo. Te contaba que cuando nosotros tomamos la rienda espiritual, el liderazgo de esta iglesia, en más de una ocasión me llegó a la mente, no puedo, es mucho, somos pocos, la iglesia tiene muchas necesidades, pero Jesucristo no quiere lo mucho. Jesucristo solamente está buscando personas que tengan el deseo de servir. Después de la pandemia, la iglesia que antes parecía muy grande para pocos es la iglesia más acogedora para observar la distancia social. La iglesia
que antes parecía muy grande para pocos, es la iglesia que ha tenido mejor asistencia en todo nuestro territorio durante toda la pandemia. La iglesia que al principio se nos estaba cayendo por los daños de la filtración, es la iglesia que hoy está siendo remodelada, está siendo hermoseada. Y todo eso porque decidimos poner la presencia de Dios primero. Gloria a Dios. Gloria a Dios y a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Ahora, esa misma presencia tiene que llegar no solamente a la iglesia, sino también al hogar. El hogar tiene que ser transformado, hermoseado. Los pleitos, las contiendas, los rencores, la presencia de Dios ha de calmar las tempestades. Pastor, ¿y cómo se hace eso? Eso se hace encendiendo el altar del Espíritu Santo. Sí, pero ¿cómo yo le pido al Espíritu que venga? Mira qué sucede. Las palomas son unas avecillas muy sensibles. Por eso es un símbolo perfecto del Espíritu Santo. La Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Cómo yo sé si el Espíritu Santo está conmigo? ¿Cómo yo sé si el Espíritu Santo está en mi vida, en mi corazón, en mi casa? ¿Cómo yo sé si el Espíritu Santo va conmigo cuando yo estoy manejando? ¿Cómo yo sé si el Espíritu Santo me está acompañando en mi jornada? ¿Cómo yo sé si su presencia está conmigo? Qué bueno que me preguntas y te voy a decir cómo te vas a dar cuenta. Jesús le prometió a los discípulos, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Luego Pablo nos dice, no contristéis al Espíritu. ¿Cómo conciliamos esas dos declaraciones? Sencillo. Si cuando tú llegas a tu casa, la música que tú escuchas no glorifica a Dios, las palabras que tú dices no glorifican a Dios, entonces el Espíritu Santo se contrista y no puede estar contigo. Si cuando tú vas manejando pones la música que no glorifica a Dios, si tú no invitas su presencia a través del ambiente en que tú te estás moviendo, entonces no estás cerca del Espíritu. Si cuando tú vas a ver un video, a recrearte en una película, eso que tú tienes en el teléfono, si eso contrasta con lo que glorifica a Dios, entonces se contrista el Espíritu Santo. Hermano, que me escucha, el deseo de pecar se le va a la persona que camina junto al Espíritu Santo. Porque cuando tú pones al Espíritu Santo a tu lado y el enemigo te viene con una tentación, entonces tú dices, yo prefiero a mi Cristo. Ahora, te voy a decir algo que me sucedió. Hace unas semanas atrás dimos aquí una campaña espiritual, el pastor Feleiri y este servidor, y yo toqué un tema que al enemigo lo enojó de manera tal que él no se ensañó contra mí, sino contra mis hijos. Y yo entendí lo siguiente: cuando el enemigo no pueda contra ti, va a atacar a tu familia. Y lo más vulnerable son los hijos. Entonces, yo me enojé con un furor enorme. Pero ya no me enojé contra Dios. Ya no me enojé contra mí mismo. Ahora me enojé contra el enemigo y contra el pecado. Y en la batalla espiritual entendí que de la única manera que yo puedo proteger a mi familia como hombre, como sacerdote del hogar, es si pongo al Espíritu Santo sobre ellos.
Si yo de madrugada voy y los unjo y oro por mis hijos, si yo hago un cerco de protección alrededor de ellos con oraciones, si hago lo mismo por mi esposa, si hago lo mismo por mí, entonces estaré resguardado. La Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Tú quieres sacar al diablo de tu vida, quieres sacar al enemigo de tu vida. No pelees con tus puños, no pelee con tus fuerzas, pelea de rodillas, invita a la presencia de Dios. ¿Sabe por qué Dios me dijo, trae la presencia a la iglesia? Porque cuando la presencia de Dios está en la iglesia, no hay pleito que pueda dividir la iglesia. Cuando la presencia de Dios está en la iglesia, no hay escasez económica que pare un proyecto. Cuando la presencia de Dios está en la iglesia, no hay jefes espirituales, no hay pastor, no hay anciano. Aquí cualquiera predica, aquí cualquiera es líder. Lo único que yo estoy pidiendo es que tenga la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Es lo único. Aquí no se está pidiendo títulos. Aquí no estamos pidiendo que la persona tenga tantos años en la iglesia o que sepa mucho de profecía o no sepa. Aquí lo que necesitamos es gente consagrada a Dios, que ponga el Espíritu Santo en primer lugar y se deje guiar. Por eso esta iglesia ha sido bendecida y seguirá siendo bendecida. Lo mismo en tu hogar y lo mismo en tu vida cristiana. Finalmente, quiero decirte lo que sucedió con esa paloma que nadie pensaba que iba a sobrevivir las 120 millas. Cuando la paloma llegó estaba en muy mal estado. La paloma la pusieron en su jaula y empezaron a alimentarla. Y cuando muchas personas pensaban que esa paloma no iba a sobrevivir, después de un año, la Asociación Británica se inventó un premio para los animales que de alguna manera ayuden a salvar vida de seres humanos. Y Winky, así se llamaba la paloma, Winky recibió un premio por haber salvado a una tripulación en medio del mar. Mi querido, el Espíritu Santo, así mismo como se contrista, también se alegra y se goza cuando tú y yo le rendimos todo a Él. Y el mayor homenaje que podemos hacerle a Dios en este día es si le entregamos nuestra vida. Entonces el Espíritu Santo se regocija. ¿Tú quieres darle un premio al Espíritu Santo? La Biblia dice, hay gozo en el cielo. Juntamente con el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo se goza por un pecador que se arrepiente. Y hay más gozo por ese pecador que por 99 que no necesitan arrepentimiento. Yo quiero invitarte en esta mañana, si todavía no lo has hecho, a entregarle tu vida a Dios. Detrás de mí se está construyendo un bautisterio hermoso, digno de la presencia de Dios. Dios te está invitando a ti a aceptarlo, a entregarle tu corazón. Dios te está invitando a vivir un nuevo comienzo. Después del diluvio, Dios le dijo a Noé las siguientes palabras: multiplícate, henchid la tierra. Las mismas palabras que le dijo a Adán y a Eva después que los creó. Dios va a multiplicar tu bendición. Dios va a traer más de lo que tú perdiste en esta pandemia. Dios te va a dar bendiciones hasta que sobreabunden. Dios te va a dar un nuevo comienzo. Si enciendes el altar, si en la llama pones tu corazón,
si le entregas tu vida y si estás dispuesto a aceptarlo en un nuevo comienzo. Que Dios te bendiga. Gracias por sintonizarnos. Gracias. El próximo sábado vamos a continuar. Y a ti que estás conectado para recibir la bendición de Dios, a ti te digo, Dios te bendiga y te guarde. Haga Dios resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones. Espíritu, lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame y renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame